A veces el cuerpo se cae, pero es el alma la que más duele cuando nadie extiende la mano. Hola, soy María Eugenia Ríos, tengo 74 años y vivo en León, Guanajuato. Hoy me atrevo a contarte algo que me marcó profundamente, algo que todavía me quiebra por dentro. Durante 3 días completos estuve tirada en el piso de mi casa, sin poder moverme, sin agua, sin comida, y lo más doloroso, sin que nadie se diera cuenta. Mis hijos no llamaron, mis vecinos no tocaron la puerta, y el silencio se convirtió en mi única compañía. Te lo comparto con el corazón abierto, por si alguna vez tú también te has sentido olvidada o sola. Si esta historia te toca el alma, apóyame con un me gusta. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda. Lo que viví me obligó a ver mi vida con otros ojos. Me hizo recordar el pasado, cuestionar mis decisiones y finalmente encontrar esperanza donde menos la esperaba. Acompáñame, porque esta no es solo una historia de soledad, es también una historia de renacimiento. Vamos al principio. No recuerdo bien si era jueves o viernes, solo sé que era de madrugada y que la casa estaba tan callada como siempre. Me desperté con unas ganas tremendas de ir al baño. Ya estoy acostumbrada a que mi cuerpo no me responda como antes, pero esa noche algo fue diferente. Mis piernas temblaban más de lo normal, como si no quisieran sostenerme. Me aferré al respaldo de la cama, luego a la pared, y cuando ya estaba por llegar al baño, sentí cómo el mundo se me fue de lado. Perdí el equilibrio. Caí. No fue un tropiezo cualquiera. Fue un golpe seco, sordo, con un crujido que todavía retumba en mis recuerdos. El dolor fue inmediato, agudo, como si algo dentro de mi cadera se hubiera roto. Quise gritar, pero apenas salió un susurro, y así empezó la pesadilla. Quedé tirada en el suelo frío, sin poder moverme. Lo primero que hice fue mirar hacia la puerta, esperando que por algún milagro alguien apareciera. Pero nada, ni un ruido, ni un alma. Pensé que con un poco de descanso podría levantarme, pero el tiempo pasó. 1 hora, 2. El cielo empezó a clarear por la ventana, y yo seguía ahí, atrapada en mi propio cuerpo. La sed me raspaba la garganta. No había tomado agua desde antes de dormir, y el esfuerzo del dolor me dejaba seca. El hambre era una molestia menor en comparación con la incomodidad de estar en el piso, sintiendo cómo se me entumecía el cuerpo, cómo se me nublaban los pensamientos. Al principio pensé que alguien notaría mi ausencia. Seguro mi hija llama hoy, me repetía, pero no lo hizo. Pasó todo el primer día y el teléfono no sonó ni una vez. Mi casa es pequeña. 2 recámaras, un baño, una cocinita y un silencio que a veces pesa más que las paredes. Desde que mi esposo murió, hace ya más de 1 década, y mis hijos se fueron a vivir lejos, todo se volvió más callado. Ellos dicen que me llaman seguido, pero la verdad es que cada vez son menos los días que escucho sus voces. 1 vez a la semana, con suerte. Y las visitas, bueno, esas son contadas con los dedos de una mano, y aún me sobran dedos. Ese primer día lo pasé esperando, con la esperanza de que alguien llamara, que tocaran la puerta, que una vecina viniera a pedirme algo de azúcar. Nada, me hice pipí encima. Qué vergüenza decirlo, pero es la verdad. El cuerpo tiene sus límites, y el mío ya estaba pidiendo auxilio. Me dolía todo, hasta el alma. Cuando cayó la noche del segundo día, ya no sabía si era real o una pesadilla larga. La luz de la luna entraba por la ventana del baño y me iluminaba el rostro, como si la vida se burlara de mí con su indiferencia. Intenté moverme, rodar, arrastrarme, pero el dolor me lo impedía. Gritaba bajito, por miedo, por cansancio, por resignación. Solo me escuchaban las paredes, los muebles, los recuerdos. Y fue en esa segunda noche que empecé a hablar conmigo misma, a recordar, a llorar, a reclamarle a Dios y también a mí. Pensé en mi hija mayor, Laura, que siempre me decía, «Mamá, tienes que tener un botón de emergencia».
Pero yo, terca como siempre, respondía: ¿para qué? No soy una inválida. Pensé en mi hijo menor, Ernesto, que prometió venir a visitarme en marzo, y ya era noviembre. Promesas que se fueron como hojas al viento. Pensé en mi esposo, Gabriel, y cómo me sostenía la mano cuando yo tenía miedo. Si él hubiera estado aquí, esto no habría pasado. Me habría levantado, me habría curado, me habría amado como siempre lo hizo. Pero él ya no estaba. Solo quedaba su retrato en el buró, mirándome desde el tiempo. La madrugada del tercer día fue la peor. El cuerpo ya no dolía tanto, quizás porque ya se estaba rindiendo. Pero el alma, esa dolía como nunca. Pensé, si muero aquí, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarme? ¿Una semana? ¿Un mes? Y lo más triste fue que no me pareció una locura. Fue entonces cuando escuché un sonido, un golpeteo leve, como si alguien estuviera cerrando una puerta al otro lado de la calle. No sé de dónde saqué fuerzas, pero con el último aliento que tenía, golpeé el piso con el puño. 3 veces. Esperé. Luego lo hice de nuevo. Y así me quedé, alternando golpes débiles con silencio, esperando que alguien, por casualidad, escuchara mi llamado mudo. No sé cuántas horas pasaron después de eso. Sé que en algún momento, entre la confusión y la fiebre, escuché voces, pasos, una llave forzando la cerradura, y luego una luz intensa en los ojos. «Señora María Eugenia, aquí está». Eran paramédicos, y detrás de ellos la vecina de al lado, doña Petra, con la cara desencajada por el susto. Ahí terminó mi encierro. Pero no terminó mi historia, porque a veces salir del piso no es lo más difícil. Lo más difícil es levantarse del olvido. Hubo un tiempo en que esta casa estaba llena de vida. No me avergüenza decir que fui feliz. Muy feliz. Las risas de mis hijos resonaban en cada rincón. Los aromas de la comida casera se colaban por las cortinas y los domingos eran sagrados. Desayuno con pan dulce, misa juntos y luego comida familiar con mesa larga, chiles rellenos, arroz, tortillas hechas a mano y mucho, mucho cariño. Mi esposo, Gabriel, era el centro de todo, un hombre bueno, trabajador, de esos que ya casi no se ven. Fue chofer de tráiler durante más de 30 años, y a pesar de que pasaba semanas en carretera, cada vez que volvía a casa era como si el sol regresara a brillar. Me decía «mi güera», con una sonrisa que me derretía. Me traía cositas de cada lugar al que iba, un dulce típico, un pañuelo bordado, hasta piedritas curiosas. No eran regalos caros, pero eran pedacitos de él. Tuvimos 3 hijos, Laura, Ernesto y Marta. Cada uno con su carácter, sus manías, sus sueños. Yo los crié con amor, con paciencia y a veces con lágrimas también. No fue fácil. Hubo años en los que el dinero apenas alcanzaba y el gas se acababa justo el día que pensaba hacer tamales. Pero nunca faltó el amor. De eso estoy segura. Los días eran pesados, sí, pero llenos de sentido. Me levantaba temprano a preparar el desayuno, los uniformes, las mochilas, lavaba la ropa a mano, tendía en el patio y en la tarde ayudaba con las tareas mientras cocinaba algo calientito. Las noches eran mi descanso, cuando Gabriel me contaba sus historias de carretera y los niños ya dormían. Recuerdo especialmente una tarde de verano. Estábamos todos en el patio trasero, tomando agua de Jamaica y pelando mangos con chile. Ernesto, que tenía 7 años entonces, me miró y me dijo: «Mami, cuando sea grande voy a vivir contigo para siempre». Y yo le respondí entre risas: «Ay, hijo, uno crece y hace su vida». Y él, serio, replicó: «Yo no, yo te voy a cuidar cuando seas viejita». Nunca imaginé cuánto me dolería recordar esa promesa. Pasaron los años, los hijos crecieron. Laura se casó primero, con un muchacho de Puebla. Se fue a vivir allá y al principio me llamaba casi todos los días. Con el tiempo, las llamadas se volvieron semanales, luego mensuales. Hoy, si hablamos una vez cada 2 meses, es mucho. Ernesto también se fue. Consiguió un buen trabajo en Monterrey, en una empresa grande.
Al principio me mandaba fotos de su oficina, de los paisajes. Me hablaba con entusiasmo, pero ahora, cuando le marco, me responde con voz apresurada. Estoy en junta, ma, te marco al rato. Y ese ratito a veces dura semanas. Marta fue la última en irse. Se separó del papá de sus hijos y se mudó con ellos a Querétaro. Ella es la más atenta, pero tiene su vida, sus problemas. Me escribe por WhatsApp, pero rara vez puede venir. Cuando Gabriel murió, hace ya 11 años, fue como si una parte de mi casa también se apagara. Me quedé sola, sí, pero no fue de inmediato que sentí la soledad. Al principio venían a visitarme seguido, me llamaban, se preocupaban, pero el tiempo es traicionero. Va enfriando todo. Y cuando te das cuenta, el calor de la familia se ha vuelto apenas un recuerdo tibio. Empecé a llenar mis días con rutinas. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, veía mi telenovela de las 11, me preparaba un cafecito y barría la entrada. Por las tardes tejía, escuchaba música de tríos o escribía en un cuadernito donde anotaba pensamientos, frases bonitas, sueños que ya no se cumplirían. A veces salía a la tienda y me quedaba un ratito platicando con doña Petra o con don Armando, el de la panadería. Ellos también son mayores, también viven solos. Hay una mirada que compartimos los viejos solos. Esa mezcla de resignación y nostalgia. Nunca quise pedir nada a mis hijos. Siempre fui de la idea de que los padres estamos para dar, no para exigir. Pero con los años, empecé a notar cosas que antes no veía. Llamadas que no llegaban, visitas prometidas que se cancelaban, cumpleaños olvidados. Y aunque me dolía, me tragaba el orgullo y decía, están ocupados, tienen su vida, porque una madre siempre encuentra excusas para no sentirse olvidada. Una vez, hace unos 3 años, me atreví a decirle a Laura que me sentía sola. Su respuesta fue rápida. Ma, deberías buscar una amiga, meterte a un club, algo así. Y aunque tenía razón, en el fondo sentí que me estaba diciendo que no tenía tiempo para mí. Desde entonces, no volví a mencionar el tema. Así pasaban los días, entre recuerdos, llamadas interrumpidas y silencios prolongados. Me fui acostumbrando al eco de mis propios pasos, al sonido del reloj de pared, al aroma a soledad que se cuela cuando la casa ya no tiene voces, y sin darme cuenta, me fui apagando. Como una vela que arde bajito, esperando que alguien se dé cuenta de que está por extinguirse, hasta que llegó esa noche, y todo cambió. El segundo día fue el más cruel, no por el dolor físico, que seguía ahí, como una punzada constante en la cadera, sino porque fue el día en que entendí que estaba sola de verdad. Fue como si de pronto todas las excusas que me había contado durante años se derrumbaran de golpe. La luz del sol entraba por las rendijas de la ventana y me acariciaba el rostro, pero a mí me parecía una burla. ¿Cómo podía seguir brillando el sol cuando yo me estaba deshaciendo por dentro? Traté de alargar el brazo hacia el celular que había dejado en la mesita de noche, pero me quedaba a medio metro de distancia. Medio metro. Tan cerca y a la vez tan lejos. Hice un esfuerzo, un intento torpe por girar el cuerpo, por estirarme, pero el dolor fue tan agudo que grité. Un grito apagado, más de desesperación que de fuerza, y entonces lo supe, no iba a poder alcanzarlo, no sin ayuda, y no había ayuda. Pensé en mis hijos, me aferré a la idea de que alguno de ellos llamaría, que escucharían mi voz en su cabeza, como cuando los regañaba de niños y sabían que algo habían hecho mal. Pero no, pasó la mañana, pasó la tarde, pasó la noche, y nadie llamó. A esa altura ya no lloraba por el dolor físico, lloraba por dentro. Me invadía una tristeza espesa, densa, que me cubría como una manta helada. Recordé todos los cumpleaños en los que esperé una visita que no llegó. Todos los mensajes sin respuesta. Todos los «te marco luego» que se perdieron en el aire. Recordé el Día de las Madres del año pasado, cuando Laura me mandó un video con sus hijos cantándome una canción, pero ni una llamada. Solo un video grabado, frío, lejano. Y me pregunté algo que nunca había querido pensar en voz alta.
¿Mis hijos me siguen queriendo? ¿O solo me recuerdan por obligación? Ese pensamiento fue como un golpe al corazón. Pasé toda la vida cuidándolos, amándolos, defendiéndolos. Y ahora que yo necesitaba un poco de atención, ni siquiera se daban cuenta de que no respondía. El segundo día fue también cuando empecé a sentir miedo de morir. No por la muerte en sí, sino por la posibilidad de morir sola. De quedarme ahí, tirada en el suelo, y que mi cuerpo lo encontraran días después, cuando ya no quedara nada que salvar. Me imaginé la escena, los vecinos comentando: «Pobre doña María Eugenia, estaba sola», y mis hijos llorando en el funeral, lamentándose. ¿Lamentándose por mí o por su culpa? Era una fantasía triste, pero en mi mente, febril y dolida, era más real que la luz del día. Pensé en levantar la voz, en gritar con todas mis fuerzas. ¿Pero a quién? La casa estaba cerrada, las ventanas también. Nadie escucharía. Además, qué vergüenza si me escuchaban y pensaban que estaba loca. Entonces pasó algo que no esperaba. Empecé a hablarle a Gabriel. «¿Dónde estás, viejo?», susurré. «¿Por qué no vienes por mí?». Y lloré. Lloré como no lloraba desde su muerte. No con lágrimas discretas, sino con sollozos que me hacían doler la garganta. Le pedí que me llevara. Que si ya no tenía a nadie, si mis hijos se habían olvidado de mí, entonces que él me llevara con él. Que no quería seguir sintiéndome invisible. Esa fue mi primera gran decepción. No con mis hijos, sino conmigo misma, porque me di cuenta de que había vivido aferrada a un amor que ya no era recíproco, que seguía justificando sus ausencias, sus olvidos, porque me daba miedo aceptar la verdad. Ya no era parte activa de sus vidas. Era un recuerdo, una responsabilidad, una llamada ocasional. Y eso me rompió. Me quebró de una forma que ni la caída física había logrado. Esa noche, en la oscuridad, con la boca seca, el cuerpo inmóvil y el corazón hecho trizas, supe que algo dentro de mí había cambiado, que algo se había roto. No solo el hueso, también la ilusión. En algún momento de esa tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse y la habitación se teñía de un naranja triste, creí oír voces. Me pareció que alguien hablaba en la calle. Intenté gritar de nuevo. Saqué fuerza de un rincón de mi alma, no sé cómo. Un grito ronco, reseco. Nadie respondió. Era solo el viento, burlándose de mí. En mi cabeza, las voces de mis hijos comenzaron a mezclarse con recuerdos antiguos. Me vi otra vez sentada en la cocina, con Laura llorando porque una amiga no la había invitado a su fiesta. Me vi consolándola, preparándole su gelatina favorita, contándole cuentos hasta que se dormía. Pensé, ¿se acordará de eso? Y si se acuerda, ¿por qué no me llama? Cada hora que pasaba sentía que perdía un pedacito de mí, no solo por el dolor, sino porque el silencio me iba vaciando por dentro. Una especie de resignación comenzó a instalarse en mi pecho. Me dije, tal vez esto es lo que me toca, tal vez esta es la forma en que Dios quiere llevarme. Pero luego me enojaba conmigo misma. No podía rendirme así. Yo no era débil. Había sobrevivido a la muerte de Gabriel, al parto de 3 hijos sin anestesia, a los años duros en que no teníamos ni para zapatos nuevos. Y ahora estaba ahí, vencida por el olvido, por la indiferencia de los que más amaba. Un recuerdo me golpeó como bofetada. Hace unos años, Ernesto me regaló un celular moderno. Lo hizo con la mejor intención, para que estuviéramos más conectados. Pero no me explicó cómo usarlo. Y cuando intentaba marcarle, a veces apretaba el botón equivocado y colgaba sin querer. Un día me dijo, «Ma, mejor mándame mensaje». Y yo apenas sé escribir en ese teclado diminuto. Desde entonces, solo lo llamaba en los cumpleaños. Él nunca llamó de vuelta. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más triste. Me había convertido en una carga silenciosa, en una figura lejana que estaba allí, pero que nadie quería mirar demasiado de cerca por no enfrentar su propia culpa. Y me dolió. Me dolió más que el golpe, más que la cadera partida. Me dolió ser esa madre que siempre estuvo, que siempre cuidó,
que dio su vida entera, y que ahora no tenía a quién acudir en su hora más frágil. Afuera, los perros ladraban, los carros pasaban, el mundo seguía su curso, y yo ahí, tirada en el suelo de mi casa, invisible. Nunca en mi vida me sentí tan sola, ni siquiera cuando enterré a Gabriel. Y es que uno espera morir de viejo, sí, pero no espera morir de olvido. El tercer día comenzó como una bruma, una mezcla de sueño y dolor. No sabía si estaba despierta o si simplemente ya había cruzado esa delgada línea donde el cuerpo se rinde y la mente empieza a protegerse de la realidad. Abrí los ojos y me costó reconocer dónde estaba. Por un instante creí que era joven otra vez, que estaba acostada en mi cama, con Gabriel preparando café en la cocina. Pero luego llegó el dolor, el peso del cuerpo inmóvil, el frío del piso, la cadera adolorida. Y entonces lo recordé todo. El instinto quiso empujarme a rendirme, pero otra parte de mí, esa parte que siempre fue necia, fuerte, luchadora, se negó. Me dije, aguanta, María Eugenia, hoy sí te van a buscar, porque es el tercer día. Nadie puede estar desaparecida 3 días sin que se note, ¿verdad? Empecé a hacer cálculos mentales. Hoy es domingo, pensé, o tal vez lunes. Laura siempre llama los domingos por la tarde. Hoy sí va a marcar, y cuando no conteste, va a preocuparse. Ernesto también. Tal vez hoy me manda un mensaje, y si no lo respondo, seguro algo sospecha. Me aferraba a esas ideas como si fueran cuerdas tendidas desde lo alto de un pozo. Aunque en el fondo sabía que eran débiles, había pasado antes, días completos sin llamadas, semanas sin mensajes, cumpleaños sin una videollamada, pero esta vez tenía que ser diferente. Empecé a imaginar el momento en que la puerta se abriría, Laura entrando con cara de susto, Ernesto, llorando, arrepentido, Marta dejando todo para venir a cuidarme. Me vi a mí misma en el hospital, rodeada por mis hijos, escuchando sus promesas. Nunca más vamos a dejarte sola, mamá. Nos turnaremos para venir cada semana. Te vamos a poner un timbre especial por si necesitas ayuda. Me aferraba a esas escenas como un náufrago a una tabla flotando. Me hablaba a mí misma en voz baja, como si repitiendo las frases pudiera convertirlas en realidad. Todo va a estar bien, vas a ver. Ya falta poco. No es que no te quieran, es que están ocupados. Si no te han llamado es porque no se han dado cuenta. No es por maldad. Siempre han sido buenos hijos, solo la vida ya sabes cómo es. Negaba la evidencia. Me negaba a aceptar que no solo era un descuido, sino un patrón. Que esta no era la primera vez que me olvidaban. Solo la más grave, porque aceptar eso implicaba reconocer que yo ya no era prioridad para nadie. Y eso dolía más que cualquier fractura. El hambre era como un zumbido constante. La boca seca, los labios partidos, el cuerpo ya apenas respondía. Sentía náuseas, me dolía la cabeza, y los pensamientos se hacían confusos, como si estuvieran envueltos en algodón. A ratos empezaba a dudar de todo. ¿Y si en realidad ya me habían encontrado? ¿Y si todo esto era un mal sueño? Me imaginaba acostada en una cama de hospital, soñando que seguía tirada en el suelo. Me decía, seguro ya me levantaron, y esto es un sueño raro. Ya pasó. Pero al mover los ojos y ver el techo de mi baño, las manchas de humedad, las baldosas, el mismo rayo de luz que entraba siempre a esa hora, la realidad me golpeaba otra vez. Y sin embargo, seguía negándolo, porque la mente tiene sus mecanismos para sobrevivir al dolor. Me decía que quizás el celular se había apagado y por eso no podían llamarme, que tal vez había un apagón en la colonia y nadie tenía batería, que Laura estaba enferma, que Ernesto estaba de viaje, que Marta había tenido un problema con sus hijos. Cualquier cosa antes de admitir lo que era evidente. Nadie estaba pensando en mí. La esperanza era como una vela prendida en medio del viento. Cada hora que pasaba, la flama se hacía más pequeña, pero no se apagaba del todo. Me resistía, me negaba a aceptar la soledad, porque si aceptaba que me habían olvidado, tendría que aceptar también que mi vida ya no importaba para nadie.
Y eso era demasiado. Recordé una frase que leí alguna vez en un libro de esos que regalan en las ferias. Los viejos no mueren de enfermedad, mueren de olvido. Y yo, ahí, en el piso, luchaba con todas mis fuerzas para no ser una más en esa estadística silenciosa. Pensé en levantarme, intentarlo otra vez, aunque me doliera, pero ya no tenía fuerzas, solo tenía ideas, recuerdos, negaciones. No era que no quisieran saber de mí, me decía, es que no podían. No era que me hubieran olvidado, es que la vida moderna, los horarios, los niños, el trabajo, mentiras que me contaba con voz dulce, mentiras que necesitaba creer, porque si me decía la verdad, si me aceptaba olvidada, desechada, invisible, entonces ya no habría más lucha, solo resignación, y yo, aunque inmóvil, aún quería pelear. El tercer día amaneció con un silencio distinto. Ya no era el silencio habitual de mi casa, ese que aprendí a aceptar con los años. No. Este era un silencio pesado, como si incluso las paredes se hubieran rendido. El cuerpo ya no me dolía como antes, pero no era buena señal. Era una ausencia de sensación que me asustó más que cualquier punzada. Me sentía hueca, vacía, como si poco a poco me estuviera apagando por dentro. La sed era una tortura. Mi lengua estaba tan reseca que sentía como si fuera de papel. El estómago no gruñía más. Se había rendido también. Cada respiración era un esfuerzo, y la cabeza me daba vueltas como si el mundo se hubiera convertido en una calecita lenta y cruel. Y lo peor, ya no sabía si era de día o de noche. Perdí la noción del tiempo. Todo era una mezcla borrosa entre luz y sombra, entre conciencia y delirio. Fue ahí cuando comenzaron las alucinaciones. Primero creí ver a Gabriel, parado en la entrada del baño, con su camisa de cuadros y esa sonrisa que me calmaba todo. Me hablaba, me tendía la mano, y yo quería levantarme para ir con él. Pero cuando intentaba moverme, desaparecía. Después escuché a Laura, juraría que me hablaba desde la cocina. «Ma, ya llegué. ¿Dónde estás?» «Aquí», intenté decir, pero no salió ningún sonido, solo un suspiro. Y la voz se desvaneció. Me empecé a asustar, no por las visiones, sino porque empezaba a preferirlas a la realidad. Me aferraba a esas voces que no eran reales porque me hacían sentir menos sola. Hubo un momento, no sé si fue al amanecer o al anochecer, en que sentí que me iba. Literalmente. Como si una parte de mí se separara del cuerpo, como si flotara. Me vi desde arriba, tirada en el piso, con el cabello enmarañado, la cara pálida, los labios partidos, y pensé, esa no soy yo. Pero sí lo era, la María Eugenia fuerte, la que crió a 3 hijos, la que cocinaba con amor, la que se sabía todos los rezos. Esa ya no estaba. Había quedado solo una anciana indefensa, invisible, olvidada en el rincón de una casa donde nadie llamaba a la puerta. Lloré, pero ya no salían lágrimas, solo un temblor en la barbilla, una angustia que no tenía cómo salir. Quise rezar, pero las palabras no me salían. Quise cantar una canción para calmarme, pero ni la voz me respondía. Fue ahí cuando sentí que me estaba despidiendo, que este podía ser mi final. Un final absurdo, indigno, doloroso, y me dio rabia. Una rabia profunda, callada, contra mí misma, contra mis hijos, contra el mundo. ¿Cómo era posible que una mujer que dio tanto terminara así? Pensé en todas esas veces que me senté en silencio en la sala, esperando una visita que no llegaba. En todos los días de Navidad en los que prendía una velita, cocinaba algo sencillo y esperaba que, al menos, me marcaran. En cada foto familiar donde yo estaba al fondo, con sonrisa triste, pero sin protagonismo. Y me di cuenta de que la soledad no había llegado de golpe. Había entrado poquito a poco, como el polvo. Se metió en los huecos del alma, en las grietas de los días, y cuando me di cuenta ya estaba cubierta entera. Esa fue la consecuencia más dura de todo. No la caída, no el dolor físico, sino la certeza de que,
aún viva, ya me habían perdido. Que la gente no necesita enterrar un cuerpo para olvidarlo. Que el olvido empieza mucho antes de la muerte. Y eso me estaba matando. No sé cuánto tiempo estuve así, en esa especie de limbo, entre pensamientos, recuerdos, rabia y un frío interior que no se quitaba con nada. En algún momento escuché un ruido lejano. No supe si era real o parte del delirio. Golpes, voces, una llave, pasos, y creí que era otro espejismo, que mi mente, en su desesperación, había inventado una salida. Pero esta vez, no. Esta vez era verdad. Al principio creí que era un sueño más, o una de esas voces imaginarias que me habían acompañado durante los últimos días. Pero este sonido era diferente, era concreto, rítmico. 3 golpes, fuertes, en la puerta de la calle. «¿Señora María Eugenia?», gritó una voz de mujer, aguda, nerviosa. «¿Está usted bien?». No pude responder. No me salía la voz, pero en mi interior algo se encendió. Como si una chispa, muy pequeña, hubiera encontrado un rincón aún vivo en mi pecho. Escuché el tintineo de llaves, forcejeos, luego pasos rápidos, voces masculinas, y finalmente una explosión de luz al abrirse la puerta del baño. «Aquí está viva», dijo un paramédico mientras se arrodillaba junto a mí. Vi sus ojos, vi su rostro joven, y me costaba creer que fuera real. Me tocó la muñeca, revisó mi pulso, habló con alguien más que no alcancé a ver. «Señora, tranquila, ya estamos con usted, la vamos a levantar, ¿sí?». No pude contestar, pero dentro de mí algo se aflojaba, algo se rompía, de alivio. Después de tanta oscuridad, esas palabras eran como un canto, un milagro. Entre los paramédicos vi a doña Petra, la vecina. Tenía la cara desencajada, el cabello suelto, la mano en el pecho. Yo escuché como unos golpes raros, no sabía si era la tele, pero algo me dijo que revisara, explicaba ella entre lágrimas. Y me pregunté cómo fue que la única persona que se dio cuenta fue alguien que no era de mi sangre. No mis hijos, no mi familia, una vecina. Me colocaron en una camilla. Me taparon con una sábana térmica, me pusieron suero en el brazo, y mientras me sacaban de la casa, noté lo diferente que se veía todo desde esa posición. Mi techo, mis muebles, mis plantas secas. Era como ver la vida desde afuera. La ambulancia me llevó al hospital civil. Recuerdo solo retazos del camino, luces, ruidos, un paramédico hablándome para que no me durmiera. «¿Tiene familia a quien llamar, señora?», me preguntaron en la entrada del hospital. Quise decir 3 nombres: Laura, Ernesto, Marta. Pero no pude, no por el dolor, sino por la duda. ¿A quién llamar cuando ya no sabes si te recuerdan? Finalmente murmuré: «Mi hija. Marta. Está en Querétaro. Su número, en la libreta del buró». Alguien tomó nota. Me pusieron oxígeno, analgésicos, más suero. Me hicieron placas. Diagnóstico: fractura de cadera, deshidratación severa y cuadro de agotamiento físico. Me dejaron en observación. Fue ahí, en esa camilla blanca y fría, que empecé a pensar con claridad por primera vez en días. Ya no había fiebre, ya no había delirio, solo una lucidez dolorosa. Y entonces, en esa quietud, hice una promesa. Esto no me va a volver a pasar, nunca más. No sabía exactamente qué haría, pero sí supe que algo tenía que cambiar, que no podía seguir esperando a que me quisieran como antes, que no podía seguir confiando en hijos ausentes, en llamadas que no llegan. No era rencor, era dignidad. Al día siguiente, Marta llegó al hospital. Lloró, me besó las manos, me pidió perdón entre sollozos. «Mamá, no sabía que estabas así». «Yo tampoco lo sabía», le dije, con una voz más firme de la que esperaba tener. Hasta que me pasó. Laura y Ernesto llegaron un día después, con bolsas de fruta, flores, muchas palabras, pero ya no me llenaban, no por orgullo,
sino porque ahora sabía algo que antes no sabía. No quiero vivir esperando que alguien me recuerde. Quiero vivir rodeada de quienes estén. Así sean pocos, así no sean familia. Ese fue el pequeño rayo de esperanza que nació en medio de mi tragedia. No el rescate, no la camilla, sino la decisión. Después de 74 años, entendí que todavía podía rehacer mi vida. Después de varios días en el hospital, los médicos me dieron el alta. Me habían operado la cadera y debía guardar reposo absoluto. Me ofrecieron una silla de ruedas y fisioterapia a domicilio. Pero lo que más necesitaba no era atención médica, era sinceridad. Mis hijos me llevaron de vuelta a casa. Marta se quedó conmigo los primeros días, mientras Laura coordinaba a distancia una cuidadora. Ernesto también prometió encargarse de todo lo que fuera necesario. Todo sonaba bonito. Cuidados, promesas, planes. Pero yo ya no era la misma. Había algo dentro de mí que no se dejaba engañar. Al cuarto día de estar en casa, convoqué a los tres. Marta y Ernesto estaban conmigo. Laura se conectó por videollamada. Me senté en el sillón, con un cojín en la espalda y mi andadera a un lado. Ellos pensaban que quería agradecerles, pero no. Necesito que me escuchen, dije con voz firme. Se miraron entre ellos, incómodos. Ernesto cruzó los brazos. Marta bajó la mirada. Laura se acomodó en la pantalla, seria. Estuve 3 días tirada en el suelo. 3 días, repetí, remarcando cada palabra. Sin agua, sin comida, sin poder moverme. Y nadie se dio cuenta. Silencio. Un silencio espeso. Mamá, empezó Marta. No me interrumpas. Ya escuché sus disculpas en el hospital. Ahora van a escucharme a mí. Sentí cómo me temblaban las manos, pero no era debilidad. Era la verdad saliendo a borbotones. Yo los crié con amor, con todo lo que tenía. Les di mi tiempo, mi cuerpo, mi vida. Y no me arrepiento. Pero ustedes se olvidaron de mí. No de golpe, poco a poco. Con cada llamada que no hicieron, con cada visita que prometieron y no cumplieron, con cada cumpleaños olvidado. Laura comenzó a llorar en silencio. No me digan que estaban ocupados. Todos estamos ocupados. Pero yo pasé días enteros esperando un mensaje que no llegaba, y cuando por fin los necesitaba, ninguno estaba. Ernesto abrió la boca, pero yo levanté la mano. Ya no quiero palabras, quiero hechos. Quiero que entiendan que no puedo seguir viviendo así. Que no voy a seguir esperando a que me quieran cuando tienen tiempo. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Marta con la voz rota. Me voy a ir, dije. Todos se quedaron en shock. ¿Cómo que te vas? Voy a vender la casa. Ya hablé con una trabajadora social del hospital. Me recomendó una residencia para adultos mayores que está aquí cerca, en León. Fui a visitarla ayer con doña Petra. Es bonita, limpia, con gente de mi edad. Gente que no me olvida, porque se acompañan, porque están ahí. Pero mamá, eso es para... empezó Laura. ¿Para qué? ¿Para viejos? Le corté. Yo soy vieja, pero eso no significa que tenga que ser invisible. Ernesto me miraba, descolocado. Podemos turnarnos, contratar más ayuda, lo que quieras. Ya no quiero parches, no quiero asistencia, quiero compañía. Y sobre todo, dignidad. Marta lloraba abiertamente. Se acercó, me abrazó y yo la abracé también. Pero no cambié de idea. Había tomado mi decisión. No fue fácil. Me dolía. Me partía el corazón. Pero también me liberaba, porque por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo por mí, no por ellos. Esa misma semana puse la casa en venta. Doña Petra me acompañó a hacer los trámites. Mis hijos intentaron disuadirme, suavemente al principio, con más insistencia después. Pero ya no me temblaban las piernas al decir que no. El día que me mudé a la residencia, llevaba conmigo solo una maleta, una foto de Gabriel y un diario. Nada más. Lo demás quedó atrás. La directora del lugar, una mujer amable llamada Olga, me recibió con una sonrisa sincera.
Aquí no está sola, doña María Eugenia, me dijo. Aquí todos somos familia. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que eso podía ser verdad. La primera noche en la residencia fue extrañamente tranquila. Después de tantos días de tensión, esperaba que me invadiera la nostalgia, que me doliera dejar mi casa, mis plantas, mis recuerdos. Pero no. Lo que sentí fue alivio. Mi habitación era sencilla, con una cama cómoda, un ropero pequeño y una ventana desde la que podía ver los árboles del patio central. Todo olía a limpieza y a tranquilidad. No había lujos, pero tampoco había ausencias. Al día siguiente, Olga me presentó a otras mujeres de mi edad, algunas viudas, otras separadas, muchas con hijos que también las habían ido olvidando. Aquí nadie se burla del silencio, me dijo una señora llamada Chabela mientras tejía una bufanda. Aquí todas sabemos lo que es ser invisible, y por eso nos miramos. Esas palabras me tocaron el alma, porque eso era lo que más necesitaba, ser vista. Poco a poco, mi rutina se llenó de cosas que hacía años no vivía. Desayunábamos juntas en el comedor, jugábamos lotería los jueves, hacíamos manualidades los martes, y los fines de semana proyectaban películas antiguas en el salón común. Yo, que llevaba años sin reírme de verdad, empecé a reírme otra vez. Un día me preguntaron si quería unirme al coro. ¿Yo? ¿Cantar? Me reí. Claro, ¿por qué no?, me dijo Olga. Su voz es muy bonita cuando habla. Debe ser hermosa cuando canta. Y ahí me vi, a los 74 años, cantando boleros con un grupo de mujeres que, como yo, habían sido madres, esposas, trabajadoras, y que ahora eran simplemente ellas mismas. Pero lo más inesperado fue lo que empecé a sentir por mí. No era orgullo, no era felicidad inmediata, era algo más profundo, reconocimiento. Me reconocí como una mujer que había dado todo y que ahora merecía recibir. No compasión, no lástima, merecía amor. Y si no venía de quienes esperaba, vendría de quienes estaban. La sorpresa mayor llegó 2 meses después, cuando Ernesto vino a visitarme. Llegó solo, sin flores, sin regalos, solo él. Lo vi nervioso, como si no supiera por dónde empezar. «Mamá», me dijo, «he estado yendo al psicólogo. Eso sí fue inesperado. No puedo dejar de pensar en lo que pasó», continuó. «Me siento culpable, me siento inútil, pero sobre todo me doy cuenta de que nunca supe verte de verdad». Hice silencio, lo dejé hablar. «No vengo a convencerte de que vuelvas. Solo quería decirte que lo lamento, que si te olvidé, fue por cobardía, porque no sabía cómo lidiar con la idea de que tú también eras frágil». Lo abracé, no porque lo necesitara, sino porque él lo necesitaba. «Gracias por venir», le dije. «Aquí siempre tendrás una silla en la mesa, pero ya no voy a esperar sentado». Desde entonces me visitan de vez en cuando, no seguido, pero distinto, más presentes. Y curiosamente, ya no los necesito con desesperación, porque aprendí a llenarme desde otro lugar. Un lugar donde me cantan Cielito lindo los viernes por la tarde, donde comparto gelatina con otras abuelas que saben lo que duele el alma, donde no tengo que demostrar nada, solo ser. Y en medio de esa nueva vida entendí algo que me había costado toda una caída descubrir. No somos menos por reconocer que necesitamos compañía, pero somos más cuando decidimos buscarla donde sí florece. Nunca imaginé que una caída me levantaría de tantas formas, porque sí, me caí, pero no fue solo el cuerpo el que tocó fondo, fue mi alma, mi dignidad, mi historia, y sin embargo, aquí estoy, no solo viva, sino más viva que antes. Hoy entiendo cosas que antes me dolían aceptar. Por ejemplo, que el amor de los hijos no siempre es como lo imaginamos, que uno los cría con entrega, creyendo que algún día devolverán ese cariño, pero la vida moderna es rápida, exigente y a veces arrastra hasta los vínculos más sagrados. No es que no me quieran, es que no saben cómo hacerlo, y eso no es excusa, pero me ayudó a perdonar, porque aprendí que perdonar
no es olvidar lo que me dolió. Es liberarme del peso de seguir esperando lo que no llega. Es mirar a mis hijos con compasión, no con dependencia. Es quererlos sin condicionarme a su atención. También aprendí a valorarme de una forma nueva, ya no como madre, no solo como abuela, sino como mujer, como persona. Durante años me definí por lo que hacía por otros, por mis guisos, por mis cuidados, por mis sacrificios, pero ahora me defino por lo que soy, una mujer fuerte, sensible, capaz de volver a empezar a los 74 años. Y no ha sido fácil. Me dolió renunciar a la casa donde vi crecer a mis hijos, al árbol de durazno del patio, a las fotos en la pared. Pero entendí que los recuerdos viven en mí, no en las paredes. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo a una anciana. Veo a una sobreviviente, a una mujer que tocó fondo, sí, pero que usó ese fondo como trampolín para salir a flote. ¿Sabes qué fue lo que más me costó aceptar? Que el silencio de mis hijos no era un castigo, no era venganza, no era maldad, era desconexión. Era una vida separada que poco a poco los alejó sin que lo notaran, y yo, en mi orgullo, tampoco lo detuve. Pensaba, ya vendrán, ya se acordarán. Me aferré a eso como quien espera la lluvia en un desierto, pero aprendí que si uno no riega su propia tierra, no florece nada. Y yo estaba seca por dentro. Y esa caída fue, en realidad, la última gota. Ahora, en esta residencia, he conocido a mujeres que vivieron historias similares. Una señora que fue maestra toda su vida y cuyos alumnos la recuerdan más que sus propios hijos. Otra que crió sola a 5 hijos y ahora recibe solo tarjetas por Navidad. Y otra, más joven que yo, que se mudó aquí porque no aguantaba vivir con una nuera que la trataba como estorbo. Y cuando nos sentamos en la tarde a tomar té o a jugar dominó, compartimos no solo palabras, compartimos heridas, nos leemos en los ojos, nos abrazamos con la mirada. Y eso me ha enseñado que la familia no siempre es la de sangre. A veces es la que aparece cuando más la necesitas. También he aprendido a escucharme, a preguntarme qué quiero, qué necesito, qué me hace bien. Y por primera vez tengo tiempo para responderme sin culpa. Hoy me despierto con calma. Desayuno despacio. Escribo en un cuaderno las cosas que siento. Le escribí una carta a Gabriel, contándole todo. Le dije que lo extraño, pero que estoy bien. Que no me lleve todavía, que aún tengo cosas por vivir. Y mientras escribía, me di cuenta de algo que me hizo llorar, pero de alivio. Estoy orgullosa de mí. Porque tomé una decisión difícil, porque enfrenté una verdad dura, porque no me resigné. Y eso, para una mujer de mi generación, no es poca cosa. Nos enseñaron a aguantar, a callar, a poner a los demás primero. Pero ahora sé que cuidarme también es amor, que protegerme también es parte de querer a los míos. Porque si yo me abandono, ¿qué ejemplo dejo? ¿Qué memoria les doy? No quiero que me recuerden como la viejita que se dejó morir en su casa. Quiero que me recuerden como la mujer que cuando más sola estaba, se levantó y eligió vivir. Así que si tú estás escuchando esto y sientes que ya no vales, que nadie te mira, que te han olvidado, mírate con mis ojos. Tú importas. Tú mereces cariño, palabras bonitas, compañía sincera. Y si no la tienes, búscala, aunque no venga de donde esperabas. La vida no se acaba cuando te jubilas, ni cuando enviudas, ni cuando tus hijos se van. La vida se apaga cuando tú decides apagarte. Y si estás respirando, si aún tienes un suspiro, una idea, una lágrima, es porque todavía puedes encenderte otra vez. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también. Hoy, mientras te hablo desde esta nueva etapa de mi vida, miro por la ventana de este lugar que ahora llamo hogar. El cielo está nublado, pero hay luz. Y esa imagen, tan sencilla, dice más de mí que 1000 palabras, porque durante mucho tiempo viví en sombra, en una sombra que no se ve en los espejos, pero que se siente en el alma, la sombra de esperar, de no querer molestar,
de fingir que no duele cuando no llaman, de sonreír cuando por dentro una se va apagando. Estuve 3 días tirada en el piso. Y sí, fue un accidente, un descuido, una fractura. Pero no solo eso, fue también una forma simbólica de cómo había estado viviendo. Abajo, en el suelo emocional del olvido, silenciada, pasada por alto, invisible. Y te juro que pensé que ese sería mi final, que nadie me encontraría, que la historia de una mujer como yo, que amó, que luchó, que crió, terminaría así, sin testigos. Pero no. Algo, no sé si Dios, el destino, la fuerza de Gabriel desde donde esté, me rescató. Esa mano que se tendió en forma de vecina, esa camilla que me sacó de mi encierro, esa oportunidad que me dio la vida, fue como una segunda oportunidad. Y yo la tomé. Porque algo se quebró dentro de mí, sí. Pero de ese quiebre nació una semilla de dignidad, de valor propio, de claridad. Hoy, después de tantas lágrimas, puedo decir con certeza, mi vida me pertenece otra vez. En esta residencia he descubierto que no se necesita una casa llena de cosas para sentirse viva. Se necesita una casa llena de humanidad, de presencia, de palabras dichas con tiempo, no a la carrera. Aquí nadie viene por compromiso. Aquí nos elegimos. Cada mañana, con un café compartido, una charla, un silencio respetado. Una señora que conocí aquí me dijo algo que se me quedó grabado. Aquí ya no fingimos, ya no tenemos que demostrar nada, solo ser. ¿Y qué regalo tan grande es eso? Poder ser sin miedo, sin tener que justificar nuestra tristeza ni nuestra alegría. Poder llorar sin que alguien nos diga, ya pasó, y poder reír sin sentir que estamos siendo tontas. He vuelto a escribir. A veces cartas que nunca envío. A veces recuerdos. Y otras veces, solo cosas que me gustaría que alguien me hubiera dicho cuando me sentí sola. ¿Sabes qué escribí el otro día? No te quedes esperando a la puerta. Sal tú, respira, vive, decide, aunque sea con miedo. Porque eso fue lo que hice. Decidí, aunque temblando, aunque con dolor, aunque sin saber si era correcto. Y en esa decisión encontré una libertad que no conocía. No reniego de mi pasado. Fui madre con todo el corazón. Amé a Gabriel con todas mis fuerzas. Fui ama de casa, esposa, enfermera, cocinera, consejera, todo lo que se esperaba de mí, y más. Pero ahora soy algo nuevo. Soy mía. Y si eso significa que tengo que pasar más tiempo conmigo misma que con mis hijos, está bien. No tengo rencor. Tengo aprendizaje. Y tengo también nuevos vínculos, nuevas amistades, nuevas risas. Marta me llama cada semana. A veces hablamos media hora, a veces solo unos minutos. Pero lo hace con intención, con presencia. Ernesto me manda mensajes con fotos de sus hijos, y aunque aún no nos entendemos del todo, siento que algo cambió. Laura, bueno, ella es más distante, pero vino a visitarme hace poco. Me trajo un pastel. No hablamos mucho. Pero cuando me abrazó al irse, sentí que no era por obligación. Fue sincero. No espero más de ellos lo que no pueden darme. Y por eso, todo lo que venga, lo recibo con gratitud, pero mi corazón ya no vive en pausa. Lo tengo aquí, latiendo con cada mañana que me levanto, con cada paso que doy, con cada palabra que comparto. Y si tú estás escuchando esto, quizás con lágrimas en los ojos, quizás con un nudo en la garganta, déjame decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Nunca es tarde, nunca. Si tienes vida, tienes posibilidad. Si tienes dolor, tienes razón para cambiar. Y si has sentido que no importas, recuerda que importas para ti, y eso es suficiente para empezar. Yo estuve en el suelo, abandonada, olvidada, y aquí estoy ahora, contándote esto, no porque me crea fuerte, sino porque decidí serlo. Y tú puedes hacer lo mismo. Así que si conoces a alguien como yo, una mujer mayor, una madre, una abuela,
una vecina, no le preguntes solo si necesita algo. Pregúntale si quiere hablar, si quiere ser vista, porque a veces lo que más necesitamos es no sentirnos solas. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme entrar en tu corazón. Yo soy María Eugenia Ríos. Tengo 74 años. Y después de 3 días tirada en el piso, descubrí que aún puedo sostenerme con mi propia fuerza. Y tú también puedes.